Haciéndote la invitación, porque yo creo que jornadas como esta, que es de aprendizaje entre colegas, nos hace mucha falta exponer a cada uno el conocimiento que tiene para que los demás se puedan empapar de él y que haya una retroalimentación entre nosotros, ¿no? Que normalmente siempre es en congresos más formales, pero a lo mejor una charla de este tipo, que es formal, pero dentro de lo formal un poco más informal, también está muy bien para que cada uno pueda exponer su trabajo y que los compañeros también puedan realizar aportaciones, porque tú puedes ser experto en un ámbito, pero siempre necesitas ofrecer a tus compañeros tus investigaciones para que vean qué es lo que haces, para que después ellos te retroalimenten y que puedas aprender también de las aportaciones de los demás. Así como que muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Gracias. Gracias a vos, voy a hablar con la Argentina, gracias a vos por estar presente y fundamentalmente creo que el tema de aprendizaje entre colegas fue creciendo. Yo llevo más de un año este proyecto y bien, nació de antes de la pandemia y siguió después. Creo que es importante, Jorge, exactamente por lo que dijiste, porque hemos ido ampliando, hemos roto fronteras propiamente y el tema de que o sea, es una charla entre colegas donde vamos a compartir conocimientos, ideas que tienes tú, ideas que tengo yo, ideas que tienen las otras personas, los otros colegas que están aquí presentes, y ahí me salió un híbrido, me salió un tú como en las clases, y por otro lado, si bien, es decir, es formal, yo diría que es serio, porque es responsable, porque lo organizamos, porque lo invitamos, porque buscamos gente que aporte a la comunidad. No sé si formal o informal, pero sí con mucha pasión y con ganas de que salga bien. Eso es lo más importante para mí, Jorge, y que todos puedan participar. Así que, bueno, sigue entrando gente, así que voy a estar un poco distraída, disculpen ustedes, pero nuestra charla de hoy, como Jorge ha presentado, Jorge, cuando quieras puedes compartir pantalla. ¿Ok? ¿Cuántas palabras hablan los niños? ¿Cuáles y por qué? Y yo creo que a mí principalmente me movilizó cuando te escuché la primera vez, porque como autora de materiales, una de las dificultades más serias que tenemos frente a las ediciones es qué palabras van a estar y qué palabras no van a estar. ¿Qué palabras necesitan los chicos aprender? ¿Qué vocabulario es el que van a adquirir en forma natural y cuál el que tenemos que nosotros potenciar y favorecer a lo largo de su aprendizaje? Así que me parece un tema que nos atañe no solo a los profesores de lengua extranjera para niños y adolescentes, sino también a los profesores, y aquí tienes varios presentes, de lengua de herencia. Así que sin más chácharas de mi parte, Jorge, es todo para ti el lugar. Lo primero que quiero es que nos cuentes cómo nació esto, porque a mí no se me ocurrió y me da un poquito de bronca. ¿Cómo nació este proyecto? ¿Por qué? A ver, cuéntanos un poquito por ahí. Vale, partimos de la base que soy profesor universitario, ahora mismo con carrera universitaria, con las ansias de todos los profesores universitarios de hacer currículum, pero antes he tenido una formación muy grande de español como lengua extranjera y muchísima experiencia de español como lengua extranjera. Ahora mismo estoy como vicedecano de grado de magisterio infantil y por lo tanto el tema de los niños es un ámbito que me preocupa muchísimo y sobre todo cuando vas a las escuelas y hay muchos niños inmigrantes y ves cómo es la forma de integrar a esos niños inmigrantes y cómo podrían aprender de mejor manera, de forma más inmediata. Entonces ahí auné mi vertiente docente con mi vertiente investigadora. Y de ahí salió este proyecto que al final será un proyecto de aprendizaje-servicio, porque lo importante para mí es saber cuáles son las palabras que realmente dicen los niños. Los niños, como estamos en España, los niños españoles, y por qué esas palabras y no otras. Porque si vamos al marco, como haremos más adelante, o al plan curricular, nos van a decir palabras que realmente no son las palabras que los niños utilizan en su día a día. Para que quede claro, lo vas a explicar quizás con más detalle, el proyecto no solo abarca niños que estudian español como lengua extranjera y como lengua de herencia en algunos casos, sino también nativos en español. Tienes en el grupo también nativos
en español, o sea que lo estudian como lengua propiamente dentro del sistema, Jorge, ¿entendí bien? Sí, de hecho son niños que... es una encuesta que está hecha de disponibilidad léxica en centros escolares de la provincia de Castellón, que es en la que yo estoy. Entonces, a partir de las palabras que conocen esos niños, he hecho un vaciado y he hecho un corpus. Entonces son niños españoles y dentro del grupo de niños españoles se integran también los niños extranjeros. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo se fue desarrollando este proyecto, por favor, Jorge? Sí, este proyecto se inició como un proyecto muy pequeño, porque al principio quería simplemente saber cuáles son las palabras que se utilizan y después poco a poco te vas dando cuenta que no tiene nada que ver lo que dice el marco común, lo que dice el plan curricular, con lo que se dice en la escuela. Entonces, a partir de ahí, ahora tenemos un corpus y a partir de ese corpus estamos elaborando material para de nuevo llevarlo a la escuela, que es nuestra fuente originaria, que vuelva a beber de los materiales que nosotros vamos a crear. Y ese corpus se llevaría a partir de diciembre, o sea, lo que sería después de diciembre del 2022, porque este proyecto tiene un tiempo y concluye el 31 de diciembre, ¿no? Del Sí, 2022. Las este año fechas, a pesar de acabamos. la corona, se mantuvieron las normas de las fechas, ¿no? Sí, se mantuvo porque, por suerte, claro, pedimos permiso a Consellería. La Consellería de Educación es quien te tiene que dar acceso para entrar en los colegios y los colegios ya prepararon, bueno, ya estaban distribuidos los niños de forma en clase a separación de 1 metro y nosotros no nos podíamos acercar a los niños. Nosotros siempre estábamos en la parte frontal, no entregábamos nada a los niños, sino que eran los profesores, las maestras, las que nos ayudaban. Entonces, en época de pandemia es muy difícil hacer investigación real con niños, con códigos éticos, pero bueno, al final, gracias a la colaboración de Consejería de Educación, pudimos acceder a todos los centros, pero no centros de ciudad, sino centros de ciudad y también fuimos a centros de alta diversidad y a centros rurales, porque también queremos que haya diversidad en esta encuesta que hicimos. Menuda gestión conseguir los permisos de las consejerías y de las escuelas. Menuda gestión, señor. Sí, eso es muy complicado siempre que se hace cualquier investigación, porque, por ejemplo, lo envié, tardaron 3 meses en contestar y después me dijeron, no has puesto título a la investigación. Y sí que había un título en la investigación, porque era el título de la memoria, y entonces me tocó volver a hacer de nuevo todo. Pero bueno, como ya lo sabes, ya lo pides con tiempo y sabes que al final vas a poder acceder antes o después. Y luego también el trabajo considerable que hay una vez que has hecho todas las visitas a todos los centros escolares y tienes que pasar todos esos datos al ordenador. Entonces también es algo que es una inversión muy grande de tiempo. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos un poco, muéstranos un poco, entonces, muéstranos un poco cómo fue el proceso ese, a ver cómo nos podemos graficar. No cambia la pantalla, Jorge, en este momento, ¿eh? Vale, ahora voy a empezar a hacer la presentación. Vale, entonces, nosotros teníamos un problema y nuestro problema era que en clase estábamos viendo que no coincidía el vocabulario que realmente estaban utilizando los niños y el que nosotros queríamos enseñar, porque no cuadraba el plan curricular con el léxico de clase. Entonces, después de ver este problema, nos pusimos unos objetivos. Esos objetivos fueron recopilar encuestas de disponibilidad léxica. ¿Qué es una encuesta de disponibilidad léxica? Una encuesta de disponibilidad es una encuesta en la que yo le doy a un niño una tabla vacía y le doy 2 minutos de tiempo para completar esa tabla con el número máximo de palabras que conozca sobre un ámbito. Por ejemplo, la escuela, por ejemplo, la casa, el campo. Entonces, a partir de ahí, queríamos sacar esa frecuencia léxica. Claro, estamos en contacto con alumnos de educación primaria. También queríamos haberlo hecho con alumnos de educación infantil, pero ahí tenemos el problema de la escritura, porque para poder sacar esta disponibilidad léxica teníamos que haber hecho encuestas de 1 a 1, un profesor con una grabadora, para que entre un alumno y otro alumno no se contagiaran, porque si no, al final la muestra que te van a dar es una muestra diferente. Yo quiero saber realmente
qué es lo que sabe cada niño. Y no queríamos ir solo a centros que tuviéramos en nuestra ciudad, sino que queríamos ver centros diferentes. Por eso tenemos centros rurales, centros de educación singular y centros ordinarios. Centros de acción singular, educativa singular, son centros en los que hay mucha variedad de alumnos y muchos alumnos inmigrantes. Después queríamos estudiar la disponibilidad léxica por rangos de edad, sexo y centro. Por eso las encuestas que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta todo eso. Resultaba imposible hacer encuestas a todos los alumnos, por lo que nosotros lo que hicimos es hacer encuestas por franjas etarias de 5, 7 y 9 años. Y después por sexos, para después ver si los niños, según el sexo que tenían, sabían más léxico, menos léxico, y en acciones futuras tenerlo en cuenta para ver si esa investigación podía ir más allá. De momento, el factor sexo no lo hemos tenido en cuenta. Después queremos mostrar una descripción estadística y graduar las unidades léxicas para ver cuáles son las más frecuentes y las menos frecuentes. Después, por último, vamos a diseñar materiales para llevar al aula. ¿Y todo esto por qué? Porque lo que queremos es dar coherencia y cohesión a la producción del alumnado y no solo dar listas de vocabulario, sino que haya algún tipo de coherencia entre ellas. Bueno, entonces, para llegar a este estudio, primero hemos tenido que tener una base teórica muy fuerte y vamos a ver un poquito de la evolución de cuáles son los documentos oficiales que los profesores de español debemos tener. Aquí hay profesores que tienen mucha experiencia, hay profesores que tienen menos experiencia, los que estamos conectados, y por eso quería hacer un pequeño barrido para ver todo este conocimiento que debemos tener antes de llegar al plan curricular tal cual tenemos ahora. Los primeros manuales con los que se trataba, los primeros manuales teóricos, tenían que ver sobre monografías de sociolingüística, de pragmática, de psicolingüística, pero no teníamos especial énfasis en español como lengua extranjera. Después nació el nivel umbral y dentro de este nivel umbral se fue poniendo ya unos cimientos al español como lengua extranjera. Del nivel umbral pasamos al primer plan curricular del Cervantes del año 94 y de ahí a un primer esbozo del marco común europeo. Como sabemos, primera versión en el 2001, versión traducida al español 2002 y una versión más reciente, ampliada, en 2016. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para la versión de 2006 del plan curricular de Cervantes, que lo vamos a consultar, y en este plan curricular de Cervantes ya nos hace la descripción de todos los conocimientos gramaticales, por ejemplo, nivelados, y también, por ejemplo, el léxico. Además de esto, gracias a la evolución del Companion Volume, hemos visto el nacimiento también del volumen complementario del marco común, en el que se pone énfasis, por ejemplo, a la mediación y a la interacción. Y después también tenemos dos manuales en los que nos hacen referencia al español para niños de 7 a 10 años y de 11 a 15 años. Estos dos últimos manuales me sorprenden mucho porque siempre que he hecho charlas para profesores, hay muchos profesores de español que no conocen estos volúmenes dedicados especialmente para niños. Entonces, realmente es el marco común, pero adaptado a las necesidades que tienen los niños a la hora de comunicar. Aquí en el marco común, en el 2016, al final del todo, he destacado en color azul plurilingüismo y pluriculturalismo. Muy importante el plurilingüismo porque en la última LOMLOE que tenemos en España aparece ya determinada cuando antes no estaba descrita la LOMLOE. Entonces es muy importante este paso de plurilingüismo. Bien, pasemos ya al plan curricular para centrarnos en qué es lo que sucede en el ámbito del español. Yo creo que la gran mayoría de vosotros conocéis este plan curricular y en el plan curricular nos preguntamos, ¿aparece especificado el vocabulario que debe saber cada persona en cada uno de los niveles? Estoy diciendo cada persona, no cada niño, porque aquí también nos surge una pregunta, y es, ¿un niño tiene que aprender el vocabulario por niveles
se tiene que clasificar por edad de ese niño en lugar de por niveles. Entonces, es una pregunta muy difícil de responder cuando la respuesta nos las da el Instituto Cervantes. Entonces, debemos tener en cuenta esto también. Aquí tenemos el índice del plan curricular y dentro del plan curricular tenemos un apartado en el que sí que se nos describe cuál es el vocabulario que tiene que aprender una persona en cada uno de los niveles. Ese apartado es el de nociones generales, nociones específicas y, por ejemplo, no sé si veis la pantalla completa, he puesto el ratoncito Pérez y tengo una pregunta para vosotros. ¿En qué nivel estaría la palabra diente? Si queréis escribir en el chat, ¿vosotros qué escribíais? ¿Dónde diríais la palabra diente? ¿En el nivel A1, en el nivel A2, en el nivel B1, en el nivel B2? A1, B1, A2. Vale, pues ahora mismo no lo sabemos porque cada uno estamos opinando en una cosa. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir directamente al plan y vamos a ver qué es lo que nos dice. Entramos en el capítulo 9, nociones específicas, y si conocéis el plan, tenemos directamente por niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2, y nos saldrán dos columnas. Entonces, en el A1, pelo, ojo y nariz, no está diente. A2, cabeza, cara, brazo, mano, dedo, pierna, pie. Oído, muela, garganta, estómago, espalda. No se da ni en el A1 ni en el A2. Vamos a ver B1. Músculo, hueso, piel, corazón, pulmón, cuello, hombros, pecho, cintura, barriga. Vamos, conclusión. Que no está en el A1, no está en el A2, ni en el B1, ni en el B2, ni en el C1, ni en el C2. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí tenemos un fallo de los diseñadores del plan curricular. Seguramente tendría que ir o en el A1 o como máximo en el A2. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que después tenemos las obras de diferentes editoriales que, si se centran en el plan curricular, impiden a sus autores que utilicen expresiones o elementos gramaticales que no están exactamente dentro de ese nivel para el que están haciendo el manual. Por lo tanto, es un problema. Entonces, siguiendo con esto, ¿cuál es el léxico que se debe aprender por edades? Voy a quitar esto. Corresponde cada léxico a una edad concreta y una última es, ¿cómo se puede conocer este vocabulario? Bien, nosotros tenemos una respuesta que, de momento, nuestra respuesta válida es con un estudio de disponibilidad léxica. Claro, todos los estudios tienen sus pros y sus contras, y un estudio de disponibilidad léxica siempre tiene un pro, que es fácil de realizar, porque todos los que hacen un estudio de disponibilidad léxica saben cuál es el proceso y sabe cómo se tiene que realizar, pero después hay un contra, que es que no tienen por qué ser todos campos de la disponibilidad léxica tradicional aquella que nos puede interesar como profesores de español como lengua extranjera. Esto es una cosa negativa, que en un congreso que estuvimos este verano en Verona, en Italia, nos dijeron que por qué justo hacíamos disponibilidad léxica de esos campos, de esos 16 campos de disponibilidad léxica. Básicamente es porque lo que queremos es realizar una comparación entre lo que saben los niños y los que saben los adultos. Y después, poco a poco, este estudio lo vamos a ir ampliando y lo vamos a ir completando. Pero como mínimo ya tenemos una primera base para ir analizando. ¿Qué es lo que nos hace falta para un estudio de disponibilidad léxica? En primer lugar, conocer el perfil sociocultural de la familia, el perfil lingüístico y realizar un muestreo. Para realizar un muestreo, yo soy de la provincia de Castellón, que es la que tenéis marcada en rojo, y esta provincia es una provincia muy rica porque tiene zona de playa, tiene zona de montaña y tiene zonas más habituales. Pero, claro, nosotros lo que queremos es ver la muestra en todos los centros de toda la provincia de Castellón. Para hacer un estudio de disponibilidad léxica nos hace falta saber cuántos niños estudian primaria
porque a partir de saber cuántos niños estudian, sabremos cuántas encuestas nos hacen falta para que nuestro estudio sea un estudio significativo. Aquí tenemos los centros, ordinarios 159, centro CRA es un centro rural, 14 y centro de alta diversidad, 10. Entonces, si tenemos en cuenta todos los alumnos, que son un total de 36.000, aplicamos esta fórmula matemática en la que nos dice cuántos deben ser el número de alumnos y el número de encuestas, y finalmente tenemos... María, si te puedes desconectar el micrófono. Y al final tenemos que realizar un total de 400 encuestas para que los resultados que nosotros tenemos sean resultados significativos. Vale, seleccionamos centros de Ondara, Castellón, Burriana, Villarreal, Alcora, de segundo, cuarto y sexto. Y luego haremos otro estudio de primero, tercero y quinto. Para realizar las encuestas de los centros de educación infantil y primaria o CAES, no ha habido ningún problema porque son centros grandes con muchos alumnos por cada aula. Para realizar las encuestas en un centro rural, un CRA es un centro rural agrupado y a lo mejor en un aula tenemos solo 2 niños de la edad que nosotros queremos realizar la encuesta, o uno o ninguno, y son grupos de estudiantes en los que en un mismo grupo de 7 personas pueden convivir alumnos de diferentes niveles. Por lo tanto, para realizar todas estas encuestas sí que hemos tenido que echar kilómetros para poder visitar todos estos centros de toda la provincia. Entonces, una vez visitados, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos datos? Que a continuación os enseñaré cómo los recogimos. Lo que tenemos que hacer es subirlos a una plataforma y existen estudios específicos sobre disponibilidad léxica. Estos estudios específicos son sobre todo para disponibilidad léxica en adultos. Y este estudio que os estoy mostrando es uno de los pocos estudios de gran escala con niños, porque lo habitual es que sea con niños, con un grupo de 20 niños o un grupo de 20 niños extranjeros, pero no 400 niños encuestados. A la hora de analizar los datos, se pueden analizar con un SPSS, con el programa R de estadística o con Excel. Nosotros, como se trata de nuestro primer análisis, queríamos hacerlo con Excel porque no solo queremos analizar la disponibilidad léxica, sino que queremos ir más allá. A la hora de pasar los datos a las encuestas, claro, nos hemos dado cuenta que los alumnos tienen muchos errores que se repiten. Por ejemplo, errores ortográficos o errores en niños de origen árabe, en los que para escribir rodilla escriben rodilla. Y son errores que siempre se repiten en la misma comunidad de habla. Por lo tanto, esto también nos puede ayudar a la hora de enseñar. Por lo tanto, lo que hemos hecho es utilizar Excel, ya que nos facilita este trabajo después de realizar la comparación. ¿Cuáles son los centros de interés en los que nosotros hemos realizado estas encuestas? Los tenéis aquí. Son los centros de interés habituales dentro de los estudios de disponibilidad léxica. Partes del cuerpo, ropa, partes de la casa, los muebles y la casa, comidas y bebidas. Y después hay algunos ámbitos en los que podemos no estar muy de acuerdo porque no arrojan tanta información como la que necesitamos para un estudio de estas características, pero como queríamos hacer la comparación con otros estudios de disponibilidad, hemos también recogido información sobre objetos colocados en la mesa, la cocina, utensilios, la escuela, iluminación, calefacción y medios para airear un recinto, ciudad, el campo, medios de transporte, trabajos en el campo y el jardín, animales, juegos y diversión y profesiones y oficios. Esto son los campos típicos y los podemos comparar con los campos que nos da el Consejo de Europa. Como veis, hemos tenido que hacer comparaciones, listas, sublistas, y hay algunos campos, temas y subtemas del Consejo de Europa que no se cubren todavía con las encuestas que hemos realizado. Pero claro, debemos tener en cuenta que nuestros estudios están hechos con niños
y que para realizar esta encuesta tenemos que ir a clase, los niños tienen que perder clases para que nosotros podamos realizar la encuesta, y para cada uno de estos apartados necesitan 2 minutos para completarlos, por lo tanto 36 minutos. No podemos abordar a los niños para recoger datos, porque realmente 36 minutos escribiendo son muchos minutos. Entonces lo que nosotros hacíamos es presentar esto como un concurso. Primero decíamos, bueno, en vuestras clases hay niños que no son de aquí, sino que son extranjeros, ¿tienen dificultades para aprender? Y los mismos compañeros decían que sí. ¿Les podemos ayudar de alguna manera? Sí. ¿Podemos hacer como un diccionario de clase todos juntos para ayudarle? Entonces acaban diciendo que sí, y a partir de ahí ya tenemos convencidos a nuestros alumnos, y a partir de ahí empezamos a jugar. ¿Por qué digo empezamos a jugar? Porque lo que hacíamos es cronometrar, y cuando teníamos partes del cuerpo, tenéis 2 minutos que empiezan en 3, 2, 1 ya, y hacíamos el juego de manos arriba. Entonces, al final, son niños y tenemos que saber que se van a cansar y que van a ofrecernos menos datos muchas veces si están cansados. Por lo tanto, los campos que hemos recogido de los centros de interés los hemos reordenado para que continúen con esas ganas de poder seguir escribiendo. Y, por ejemplo, los apartados 14, 15, animales y juegos y diversión, están al final de todo, porque ya sabemos que están cansados, ¿no? Y en animales, ya os podéis imaginar, la gran mayoría de animales son dinosaurios y tipos de dinosaurios, pero bueno, está muy bien que tengamos también esa información, ¿no? Bueno, tenemos todos estos datos y lo que hacemos es ir a recoger ese muestreo. Aquí tenemos la muestra, os voy a enseñar muestra de alumnos de segundo de primaria, de cuarto y de sexto, que son los datos que nos han ido dando. Y claro, en 2 minutos de ropa, por ejemplo, esta persona solo ha sido capaz de escribir 6 palabras. Son muy pocas, pero 6 de este alumno, 6 de otro alumno, 6 de otro alumno, ya tenemos realmente un estudio disponible en léxica. Vale, aquí, primera columna, corazón sin acento, huesos sin H, teniendo en cuenta que son alumnos de segundo de primaria, cabeza, ojos, boca, nariz. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos muchos errores que si nosotros los clasificamos, después nos van a ayudar después a la hora de poder realizar actividades de expresión escrita. Algunos de estos errores pueden ser como en estantería, cuando estamos en una zona bilingüe, castellano-valenciano, estantería en valenciano no lleva tilde. Entonces podemos pensar 2 errores, o un calco del catalán, o que realmente no sabe poner acentos, ¿vale? Aquí tenemos las palabras que diría un alumno de cuarto de primaria, y como podemos ver, tráquea, muñeca, rodillas, cabeca, coracón, ¿vale? Por las estadísticas que nos dan en la primera hoja, sabemos que es un alumno árabe. Entonces, lo vamos a tener en cuenta, porque sabe muchísimas palabras, pero no acaba de escribirlas correctamente. También el tema de piscina, la SC, también hay muchos errores con alumnos árabes. O, por ejemplo, con teléfono, que no ha acabado de escribirla. Vale. Y con cuchillos también hay errores múltiples en el cierre de vocales, que son vocales abiertas. La O por U o la E por I. Y por último, también en palabras con CH, como cucharas, también su H se pronuncia como una palatal. Por último, en sexto de primaria, ya tenemos muchísimas más palabras. Vemos que la motricidad fina a la hora de escribir es mucho más acertada, pero seguimos teniendo errores de escritura. Esto nosotros lo vamos a tener en cuenta. Por un lado, a la hora de pasarlo a las diferentes columnas que tenemos, lo vamos a poner de forma correcta en la columna de vocabulario. Y después vamos a añadir más columnas a la zona otra zona, la zona de la derecha del Excel, para poder saber cuáles son los errores y así poder predecir esos errores. Aquí tenéis una muestra
de cómo sería el resultado de las personas 28, 29, 30 y parte de la 31. Entonces tenemos todas las columnas. A partir de la columna U, cuáles son los errores, dígrafos, anglicismos, errores ortográficos y continuaríamos con más errores para después poder subsanarlos. Vale, si a alguien le interesa cómo hacer para realizar las estadísticas, hay que perder el miedo a la hora de utilizar el Excel, porque muchas veces como filólogos, como profesores, cuando tenemos que hacer estadísticas, cuando tenemos que hacer cálculos, no sabemos cómo hacerlo y realmente con los buscadores que en YouTube, por ejemplo, buscamos tutoriales y nos van a ayudar a cómo hacer una base de datos. Entonces, por ejemplo, yo selecciono mi Excel, con un control T creo una tabla, después de crear esa tabla, creo una tabla dinámica y en esa tabla dinámica lo que le voy a decir es que quiero poner filtros por edad, quiero poner filtros por campo y quiero poner filtros por centro y por sexo. Quedaría así. Y una vez que tenemos esta tabla, quedaría así. Entonces, la primera columna serían los resultados de uno de los campos de disponibilidad léxica de niños de sexto, la segunda columna sería disponibilidad léxica de cuarto y la última sería la disponibilidad léxica de segundo. Ahora mismo no me interesa exactamente qué campo es, sino el número de vocablos. Entonces, para segundo tendríamos 38 vocablos, para cuarto 55, es decir, palabras diferentes, y para alumnos de 11 años 88. Vamos a comparar, porque esto de segundo, cuarto y sexto realmente significaría segundo, que es A1 o A2 o B. Y 9 años, ¿qué sería? ¿Un nivel 1? ¿Un nivel B2? Entonces, vamos a hacer la comparación teniendo en cuenta esto. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Entonces, en segundo, 38 palabras, cuarto 55, sexto 88. Vamos al plan curricular. Y el plan curricular tiene solo 15 palabras diferentes en nivel A1 y A2. Por lo tanto, si nosotros hemos querido comparar los niños de 7 años con los de A1, A2, vemos una gran diferencia entre unas palabras y otras. No podemos estar de acuerdo en esta clasificación. En el nivel B son 32 vocabularios, 32 palabras más, y en nivel C 28. Si sumamos las palabras totales que una persona de nivel C2 debería saber según el marco, tenemos simplemente 75, cuando el marco, perdón, el marco no, el plan curricular nos marca 88 palabras para niños. Entonces, aquí hay un desfase que queremos corregir y por eso la presentación de este proyecto de búsqueda real de vocabulario que deben conocer los niños. Vamos a ver cuáles son las palabras que tenemos. Entonces, lo hemos seleccionado por CRA, por CEIP y por CAES y tenemos esa descripción. También es muy llamativo que niños no nos digan la palabra corazón entre una de las principales dentro del campo del cuerpo humano, ¿no? De las partes del cuerpo, corazón o cerebro, que los cerebros solo dicen los centros de alta diversidad. Entonces, parece un poco raro. Después, en las encuestas sobre el campo, evidentemente, cuanto más palabras tenemos diferentes, son palabras relacionadas con el campo, centros rurales. Si tenemos en cuenta los procedimientos de aprendizaje, nosotros ya tenemos esa base de datos con las palabras que cada alumno debe saber. Entonces, ¿cómo tengo que enseñar yo esas palabras a esos alumnos? Existen muchos modelos que nos dicen que un niño aprende por imitación. Entonces, bueno, sí, un niño aprende por imitación, pero realmente no solo aprende por imitación. También tenemos que tener en cuenta que existen muchas analogías que hacen los niños y esas analogías las debemos tener en cuenta. Por ejemplo, un niño, una madre le dice en un parque a su hija: estoy más a gusto que un arbusto.
Entonces la niña dice, ah, pues mi madre está muy bien, ¿no? Y después, por la noche, la niña mientras cena le dice, mamá, esto está más bueno que un arbusto. ¿Qué hemos tenido ahí? Ahí hemos tenido simplemente el hecho de la repetición. Realmente no. Realmente hemos tenido el hecho de la repetición y el hecho de la analogía. Por lo tanto, aunque muchas veces se nos diga que un niño tiene que aprender por repetición, tenemos que buscar el ir más allá porque realmente se hacen muchas analogías. Si tenemos en cuenta esto, tenemos que buscar la enacción. ¿Qué es la enacción? La enacción sería el ponerse en acción para la enseñanza de estas palabras. A la hora de enseñar palabras, podemos tener en cuenta esto, que esto es un sistema que todo el mundo lo conocemos. Es el sistema de aprendizaje de un método audiovisual o en donde una estructura alfabética es la adecuada. Pero realmente, si yo le doy a un niño esta lista de ballena, bebé, biberón, bota, al principio sí que me va a servir porque nos va a ayudar a esa ballena, que saben lo que es la imagen, a leer, pero después realmente se van a memorizar las imágenes y no lo van a tener en cuenta a la hora de hacer su output. Y aquí tenemos otro tipo de aprendizaje de palabras. Entonces nosotros apostamos por el juego. ¿Por qué? Porque es desinhibidor, porque estimula el proceso cognitivo de los alumnos, promueve las relaciones sociales y nosotros podemos sacar mucho partido de eso. Si tenemos en cuenta este juego, podemos realizar actividades con objetos de nuestro día a día. Por ejemplo, con palos. A la hora de trabajar con palos, con un nivel un nivel A2, perdón, con un nivel de 7 años alumnos extranjeros. Podemos, por ejemplo, jugar con palabras y que ellos tengan que dibujar las palabras con los palos o simplemente las vocales de las palabras, las letras de las palabras y estamos dando un punto de vista diferente al que solemos dar. O una vez que hemos visto las partes del cuerpo, podemos trabajar con el cuerpo humano o podemos ir más allá y trabajar con monstruos. Entonces, un niño tiene que describir a otro niño este monstruo que tiene dos ojos, uno está encima, el otro está debajo, por lo tanto ya estamos dando ubicación, estamos dando vocabulario de esa parte del cuerpo. O, por ejemplo, con el me duele, podemos hacer la actividad como el juego de ponerle el rabo al burro, pero en lugar de ponerle el rabo, le podemos poner una tirita porque a ese niño le duelen todas estas partes del cuerpo. Otra actividad que podemos hacer es darles una imagen como esta que vemos aquí y decirles que se aprendan todo el vocabulario que aparece aquí. ¿Eso lo haríamos? ¿Le interesa todo el vocabulario que aparece en la imagen que tenemos en pantalla? Por supuesto que no, como dice Teresa. Entonces, tenemos que ir más allá de lo que nos ofrecen, a lo mejor algunas editoriales o las páginas web. Y yo desde que me regalaron una vez para mi cumpleaños una plastificadora, creo que ha sido el regalo más bien recibido que he tenido en mi vida. Entonces, esa actividad del cuerpo humano, realmente lo que vamos a hacer es dibujar solo aquellas partes que sepamos que para ese nivel de lengua deben conocer, ¿no? Y que sean ellos mismos los que lo hagan. Vale, para aprender ese vocabulario, ¿cómo lo podemos aprender? Por un lado, podemos hacerlo o bien con listas, que no es lo que recomendamos, o, por ejemplo, con palabras evocadas. Es decir, a ti, ¿qué es lo que te dice esta palabra? Y a partir de qué es lo que te dice esta palabra, tú puedes inventar otra palabra. O, por ejemplo, con polisemia, con homonimia o con chistes lingüísticos. Y también con piramidización del léxico mental.
¿A qué me refiero con esta piramidización del léxico mental? Yo puedo tener las analogías de un calzoncillo es a un hombre como a una mujer. Y aquí tenemos el niño que tiene que decirnos esta palabra que le falta. Con me duele y que ellos mismos tengan que etiquetarse, también podríamos tener este conocimiento piramidal. Y os voy a presentar ahora un juego, que es el juego de los actores, que es este de aquí, que es un juego que yo utilizo para enseñar los verbos irregulares en indefinido. Es un juego en el que yo simplemente puse una tabla de Word y a partir de la tabla de Word se van completando todas las casillas. ¿Qué es lo que tiene de bueno este juego? Este juego lo bueno que tiene es que una vez que está definido y estructurado, podemos cambiar todas las casillas por elementos de aprendizaje que nosotros estemos llevando al aula. Entonces, si estamos trabajando con el cuerpo humano, podemos utilizar partes del cuerpo humano. Si estamos trabajando con algún aspecto cultural, podemos poner en cada una de las casillas algún aspecto cultural que nuestros alumnos deban tener en cuenta. Y por eso, digo aquí abajo, el juego de los actores con imágenes o con casillas en blanco y que sean ellos mismos los que nos digan cómo se deben completar esas casillas. Por lo tanto, deberíamos dejar abierto ese inventario y que nuestros alumnos pudieran siempre tener esa imagen diferencial. Otras actividades que podemos hacer, asociación de palabras. No solo quiero que me digan aquello que está vinculado con el conocimiento que están adquiriendo en este momento. ¿Por qué? Porque seguramente no tendrán todavía ese vocabulario. Entonces, si yo digo ojo y una persona quiere decir pestaña y no sabe la palabra pestaña, puede decir cualquier otra palabra que a él le evoque la palabra ojo. ¿De acuerdo? Entonces ahí seguiríamos con ese juego. O, por ejemplo, si estamos viendo me voy de vacaciones y me voy a llevar, y hemos visto objetos de la clase, cada vez una persona tiene que empezar con una de las palabras. Esto se debería llevar a clase siempre desde una metodología basada en la acción, que no sea simplemente llevar listas de palabras a clase. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer una apuesta por el método de respuesta física total, en el que antes de llevar a clase un conocimiento teórico o un conocimiento léxico, debemos llevar acciones, porque gracias a las acciones, vamos a despertar el cerebro, vamos a abrirlo para que sea más fácil ese proceso de adquisición. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, con acciones. Por ejemplo, mostrando objetos. Por ejemplo, llevando también realia a clase. Una de las actividades que me llevaron a mí una vez, pero como adulto, para una clase de italiano como lengua extranjera, fue con perfumes, con olores, y la verdad es que fue una clase muy divertida, porque ¿dónde te lleva ese olor? Puede ser un olor a tabaco, puede ser un olor a clavos, por ejemplo, una especie. Entonces, son cosas muy, muy divertidas. Y lo que tenemos que hacer es hacer deporte con el cerebro, tenemos que estimularlo. Porque si estimulamos el cerebro, tendremos ese proceso de aprendizaje mucho más abierto. Bueno, para finalizar esta charla sobre cómo ha sido el proceso de realización de este corpus, me gustaría mostraros esta imagen del cerebro, en el que se nos muestra en que los niños de hasta 10, 11 años, el hemisferio derecho es el hemisferio dominante. En él tenemos intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción, control, pero no tenemos la parte del lenguaje. Por lo tanto, si queremos enseñar léxico a niños, no nos podemos ir a la parte simplemente de listas y trabajar listas, sino que tenemos que ir más allá. La intuición, ¿cómo la trabajamos? Pues con palabras evocadas, por ejemplo. Y después, a partir de los 11 años, eso sí que puede ser trabajado de una manera más explícita, pero mucha atención, porque esa forma explícita
no tiene por qué ser siempre explícito, sino que podemos ir a una manera implícita y después de haber trabajado de la manera implícita, revisar ese conocimiento explícito para que todos los alumnos sean conscientes del aprendizaje que han realizado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos niños o cuando tenemos adultos no son conscientes del aprendizaje que están realizando y como no son conscientes, piensan que no han aprendido nada, cuando es mentira. Sí que han aprendido mucho, pero no pueden decir hasta qué nivel han aprendido. Bueno, hasta aquí mi charla para presentaros cómo estamos realizando este corpus y cómo lo podemos trabajar a partir de ahora. Y muchísimas gracias por acudir a esta charla y ahora vemos las preguntas que tengáis y vuestras intervenciones. Gracias, Jorge. Si quieres, deja de compartir, así nos podemos ver, o quieres poner una pantalla final chiquita y después volvemos a subir, así nos podemos ver. Si quieren, alguno quiere abrir cámara, por supuesto, está súper invitado, súper invitada. Muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que nos has aportado. Y bueno, el espacio abierto a preguntas, a cuestionamientos, a ideas, a propuestas. Vamos, la pantalla es de ustedes, la cámara de ustedes. Así que, si alguno quiere preguntar, comentar algo acá, ha hecho un comentario muy interesante también, bueno, María bueno, es fan de Jorge también, así que sabemos, y da con su visto bueno y que es correcto porque sus hijos, de 8 años tienen tus hijos ya, María, vaya. Han sido parte de tu charla y bueno, lo han aprobado. Araceli dice muy interesante, con el tema de la pandemia, todo eso también ha cambiado un poco para algunos niños, la concentración, el habla. No sé, Jorge, si has visto algún tipo de cambio en cuanto a concentración en los juegos, a disponibilidad para trabajar, cuando estuvieron haciendo, o no. ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver, yo como los alumnos estaban en clase, entonces como era un sistema de enseñanza formal reglado, estaban todos muy atentos y como estaba planteado en forma de juego, la verdad es que la dinámica de plantearlo en forma de juego fue muy buena, funcionó muy bien. A pesar de que ustedes se incorporaban nuevos, no eran del equipo docente, digamos, estaban se incorporaban, era un poco, no había esa inhibición, vamos a trabajar, se sumaban fácil, digamos, a las propuestas, Jorge. Sí, muy, muy fácil, porque además como también tenían que estar siempre con nosotros los profesores de ese grupo, los alumnos veían que nos acogían bien, ellos nos acogían genial. Entonces estaba muy bien. Monse ha hecho un comentario, Monse trabaja en los Países Bajos. Monse, ¿por qué no lo hablas directamente? Cuéntanos, a ver qué opinas de esto del olfato y el tacto. Abre el micrófono, es una experta en lengua de herencia, en dificultades de aprendizaje también, una colega muy querida. Monse, por favor. Bueno, me ha sacado los colores. No hay problema, estamos entre colegas, entre amigas, tranquilo. Bueno, muchas gracias por la ponencia, me ha encantado. Yo mi corazón lo tengo también en investigación, así que cuando veo este tipo de exposición es como que me vengo arriba y es más. Hay varias cosas que me han llamado la atención y una lo que comentaba Marcela y es acerca del tema de cómo impregnamos a los niños del vocabulario básico. Y estamos muy sobrecargados en vista y oído y nos olvidamos de lo multisensorial. Y trabajas con olores y el niño no olvida nunca lo que es una rosa. Entonces esa parte a mí me ha gustado mucho. Y también me ha llamado la atención el ver cómo el contexto cultural, no cultural, el contexto histórico que han vivido nuestros niños influye en la categorización del léxico. Y había niños que incluían mascarilla en ropa.
me ha llamado la atención, ¿no? Me parece muy curioso. Y una pregunta, ver un poco qué diferencias habéis encontrado en el léxico entre población de ciudad y población rural. ¿Hay realmente una diferencia significativa a tener en cuenta? No, lo que os he enseñado yo ha sido, bueno, lo único que era significativo, básicamente, era en el campo. En el resto de partes, claro, estamos en una sociedad muy mediatizada. Cuando hablas de profesiones, muchos de ellos quieren ser youtubers y muchos de ellos se olvidan del médico. Entonces, claro, ya no estamos, si hubiéramos hecho la investigación hace más tiempo, con menos medios de comunicación al alcance de los niños, menos internet, seguramente las diferencias sí que hubieran sido muy significativas. Pero hoy en día, excepto el ámbito del campo, el resto ha sido todo prácticamente igual. Pequeñas diferencias, muy pequeñas, que no se puede decir que realmente sean diferencias. El campo te refieres en especial porque conocen otra terminología, otros vocablos que en la ciudad ni siquiera los ven, digamos, no sé, cosas como, no animales, sino por ejemplo, no sé, terminología de hierbas o de árboles que en la Sí, ciudad directamente ni lo ven prácticamente. O sí, sea, o tractor, por ejemplo, tractor y todos los utensilios que se usan en el campo. si los padres no los llevan a pasear al campo, quizás no tienen la visión de... Beatriz tiene un aporte acá. Respecto al listado de palabras, los términos corazón y cerebro quizás no aparecen porque son órganos internos, ¿ok? En un repaso para escribir palabras, quizás escriban lo que pueden ver. No sé tu opinión de esto, pero... Sí, ahí lo que les decíamos antes de empezar era que hicieran como un escáner, que cogieran una persona y que fueran o desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Entonces sí que es posible que sea por eso, porque es interno. Pero no queríamos decirles más pistas, porque una de las normas era que ellos entre ellos no podían ni hablar ni decir ninguna palabra en voz alta. Porque claro, si tienes que decir objetos de la clase y alguien dice la cinta aislante, todo el mundo va a poner cinta aislante. Y dices, es que cinta aislante no es un objeto de la clase. En cambio, hubiera salido, ¿vale? Entonces, una de las normas era que no podían decir nada en voz alta. Muy bien, Giuseppina interviene acá. Muy interesante el trabajo del corpus, sobre todo por falta de estudios de listado de palabras por parte de niños. Exacto, Giuseppina, no hay listados, es bastante complicado el tema. Tengo una pregunta, ¿ya está disponible para ser consultado? A ver, buena pregunta. A ver, Jorge. Vale, todavía no. Después del ASL de Verona, me propusieron realizar un artículo para la Journal of Spanish. Entonces, seguramente, si finalmente es aceptado, o a final de este año o a principios del que viene, puede estar publicado. Y tendremos la primicia de la información, ¿no? Bueno, primero me lo tienen que aceptar, me lo tienen que decir a mí y sí. A ti te lo diré enseguida. yo voy a comprar ahí unos jueces para que te acepten. Tenemos a María, no sé, es un iPhone, dice María, no sé si es tu nombre. ¿Nos puedes anotar, por favor, la referencia a los manuales de español para niños que, como bien dijo el ponente, ok, no los tengo yo, pero Jorge, ¿nos puede facilitar los nombres de los manuales que has mencionado? Yo, de los que mencionaste que no conocemos los profesores en general, vale. Por favor, después nos compartes y no te preocupes. En todo caso, Jorge, cuando vamos a colgar el vídeo, podemos agregar todos los datos que nos hagan falta. Vale, si se puede agregar el vídeo, igual te puedo dar un acceso a la presentación, porque en la presentación, eso que veíais manos, realmente cada mano es un enlace directo a esos volúmenes. Entonces, si te paso un enlace al Drive, y entonces en el Drive os podéis descargar la presentación con enlaces directos a los PDFs. Genial. Arantxa te pregunta, ¿dónde podemos encontrar los documentos del Instituto Cervantes para Niños? Otra vez la pregunta de los materiales para jóvenes. Te han contestado ya, ¿no, Arantxa, con lo que nos han... ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Las chicas de Italia, por ejemplo, que manejan otro contexto, sería interesante qué opinan, a ver también. Tuvimos ya una opinión de Holanda, tenemos opinión de, los Países Bajos, ¿no? España.
No sé si Italia o Israel quiere decir algún tipo, yo sé que tengo Aracelia, pero Araceli es de Israel. Yo para conocer diferentes contextos geográficos, opiniones de los profesores en diferentes... Yo sí tengo una pregunta, y que no te pregunten en Verona. Dime. A mí me preocupa el tema de la alfabetización. Sabes que voy siempre por el lado de la alfabetización, la vía alfabetización. Y observé que los chicos, las muestras de lengua, están todas escritas en letra cursiva. ¿Ok? Algo que a veces nos dificulta con los con los chicos de lengua extranjera, y de hecho bien movido con la lengua de herencia, ¿no? No en todos los países se alfabetizan en letra manuscrita. ¿Tuvieron diferencias con los chicos de lengua extranjera? Por ejemplo, dijiste que era un chico de origen árabe, o sea que escribe totalmente en una... Si estaba alfabetizado en árabe ya tiene una grafía totalmente diferente. Entiendo que no estaría alfabetizado en árabe. ¿Cómo manejan el tema de la cursiva, la imprenta con los chicos que no son nativos, por ejemplo? ¿Han tenido algún tipo de...? Eso para el estudio no lo hemos tenido en cuenta, porque en clase yo creo que se les enseñaba siempre con la redonda. Redonda. Ok, estamos un poco así, exacto, la cursiva da problemas en la alfabetización, nos dice María, sí. A veces se detienen más en el trazado de la letra que en el significado de la letra o en el significado que trae esa palabra. Después sí, y el que tiene dificultad en la multiplicidad, ni pensar. Para un israelí sí, Araceli, correcto, para un israelí sería muy difícil escribir en cursiva. Muy difícil. Y otra pregunta, ¿usaste una frase, el calzoncillo es para el hombre o para el hombre y para la mujer? ¿La respuesta es algo muy obvio para todos los chicos? Sí. Sí. Dentro del contexto español, sí. En el contexto español de España. Ok, porque no sé. Acá, sí, es que bueno. un día hablando con Marcela estuvimos viendo que hay muchas palabras diferentes en cada una de las variedades. Y, por ejemplo, la comparativa de está más bueno que un arbusto, ¿vale? Es posible que haya diferencias culturales y que no se pueda entender en diferentes sitios. Sí, el tema de variedades, sobre todo con el tema de la globalización ahora y con la inmigración masiva de Latinoamérica a España, es un tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguno que quiera hacer algún comentario? ¿Proponer ideas, actividades? Encantados. Hola, ¿puedo decir algo? Sí, Por María. supuesto, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge, hola, Marcela. Buenas. Y hola a todos. No sé si lo habéis dicho ya porque me he unido, como habéis visto, un poquito tarde. Este estudio, aparte de para los datos que vosotros recibáis, al profe que le suponía, o sea, ¿de ahí sacaban algo directamente de esa información? Claro, ahora lo que estamos elaborando, una vez que esté todo el corpus, va a ser material para llevarlo directamente al aula. Entonces, no queremos que se quede simplemente en una investigación de esto es el corpus, sino esto es el corpus y esta es nuestra propuesta. Y después ya cada profesor que pueda adaptarlo, pero teniendo ya una base. Vale. Te refieres Gracias. a los profesores de clase que estaban en los propios grupos de investigación, María, ¿no? Sí, a los maestros de las escuelas. A los maestros de escuela. A los maestros de escuela. ¿Quieres contarles un poco, Jorge? Yo creo que lo hablamos esto en algún momento, la proporción que hay en las clases en este momento de que ustedes investigaron entre chicos nativos que estudian junto con chicos de lengua, o sea, que tienen el español como lengua extranjera, porque ese es el tema, muchos tienen el español como lengua extranjera, por lo que nombraste, y chicos que vienen con otras variedades lingüísticas. ¿Cómo es la proporción de la formación de los grupos? ¿Tienes un poco...? Sí, en las aulas que yo he estado, en algunas era un 10%, pero en otras de centros de alta diversidad era un 40 o un 50%.
que de lengua extranjera, los de español como Sí. lengua extranjera. ¿Y por qué los ponen en alta diversidad? ¿Porque tienen dificultad con la lengua, Jorge, o porque tienen realmente algún tipo Bueno, en este caso es un poco todo, porque eres un poco de lengua y un poco de integración social. integración social? Sí. Pero ahora ya ese concepto de CAES ya ha desaparecido, porque claro, estigmatiza a los centros y ahora ya se llaman todos CEIP, Centro de Educación Infantil y Primaria. Entonces ese título que tenía antes de alta diversidad ya no existe. El tema de los chicos que vienen sin alfabetizar, sobre todo del norte de África, es un tema serio para alfabetizarlos directamente en español cuando su lengua, digamos, materna pasa a ser lengua en algún momento de herencia directamente porque no están alfabetizados. Acá hay un comentario de Miriam. Miriam está trabajando en Suiza, pero tiene la riqueza del vocabulario, la variedad lingüística peruana. Así que en cuanto al vocabulario sobre la ropa, de acuerdo en los diferentes países, ¿hay variedad de las palabras? Te pregunto. ¿Es una pregunta, Miriam, un comentario? ¿Quieres abrir? ¿Quieres decirlo de otra forma? A ver si te entendemos. Sí, lo que quería decir es que ciertamente, por ejemplo, para los mexicanos una chaqueta es una chamarra, ¿no? Y para los peruanos una casaca. Entonces, por decir, siempre se da, cuando uno pide la información sobre la ropa, entonces los niños van a decir, de acuerdo a la costumbre, a su cultura, ¿no? La palabra que para ellos les corresponde, ¿no? Y no es solamente chamarra o casaca, también en cuanto a la camiseta, por ejemplo, tienes camiseta, tienes polo, no sé, algo más, ¿no? Y pienso que ese es el comentario que quería hacer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En cada zona existe su propia variedad del español y evidentemente cada profesor tiene que enseñar la variedad lingüística en la que está. Entonces, si tus alumnos, o por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué español vas a enseñar? Yo como español de España, mi español, un español de México, porque a lo mejor es una zona más cercana a México, pues tienes que enseñar tu variedad. Después, si sabes que van a utilizar en el ámbito comercial unas palabras que son muy diferentes, por ejemplo, entonces vas a poner énfasis en esas palabras que son diferentes. Pero cada profesor tiene que enseñar su variedad, ampliando después al resto de variedades si hace falta. Porque no tenemos por qué enseñar todas las variedades. En este caso, claro, lo hice como comentario, pero hoy me viene más la pregunta, porque normalmente, o sea, mi grupo está formado, por decir, por un niño mexicano, colombiano, español, peruano. Entonces, se vienen diferentes términos, ¿no es cierto?, para la misma prenda, ¿no? O sea, al final tengo que explicarles que así se lo dicen en España, así se lo dice en Perú, así se lo dice en México, ¿no? Y bueno, sí, bueno, era eso. Gracias, Miriam, gracias. Es cierto, Miriam, tienes razón, totalmente. La pregunta es, a veces nos planteamos, y lo vimos en algunas reuniones, ¿qué pasa con la validación, digamos, si tienen que evaluar, ¿no es cierto?, a esos chicos, si no van a usar la palabra camiseta, van a usar la palabra remera, por ejemplo, si va a ser válida, o sea, si va a ser válida la palabra remera dentro de la actividad que se plantee como vocabulario, y no todas las profesores a veces están, digamos, preparados o flexibles, o las instituciones quizás no les permiten esa flexibilidad. Cuando hay que preparar un examen, respondo a una institución como una escuela, no importa si es rural o de ciudad, responde a una institución, hay un examen, hay una línea de trabajo que hay que seguir, y muchas veces la profesora tiene que aceptar ese cambio, pero la realidad es otra vez. La realidad es que tenemos que dar esa posibilidad de variedad lingüística y aceptar que ponga remera, o que ponga falda, o que ponga pollera, y lo que quizá no tenemos que aceptar, ¿no? Me parece que es lo que tenemos que plantearnos, que ponga
pollera con la letra que corresponde y no como le suene como la sh que yo puedo pronunciar desde mi variedad rioplatense, ¿no? Pero sí, que las chicas también están opinando, e incluso Monse nos dice las variedades lingüísticas dentro de España mismo, dentro de la península. Claro, es que lo que nosotros planteamos simplemente es disponibilidad léxica en la provincia de Castellón. Claro. Entonces, yo propongo esto y esta es mi propuesta, pero como siempre, cada uno tiene que adaptarlo a su realidad. Sí, sí. Sí, pero se ve mucho en países con la inmigración, se ve muchísimo esto. Distintas zonas de España, muy bien. Y los chicos de Estados Unidos, por supuesto, si Araceli nos comenta, los chicos de Estados Unidos. Bueno, son casi 8:15, creo que le hemos tomado suficiente tiempo a Jorge, que como ven es una persona muy accesible, muy... No muestra los cargos que tiene ni las responsabilidades que tiene, así que yo estoy súper contenta y orgullosa de que estés en mi sitio y compartiendo con todo este aprendizaje entre colegas. Jorge, ¿nos quieres, bueno, acá pero un mensaje, no me quiero olvidar de ningún mensaje, bueno, agradeciéndote, te están agradeciendo todo la generosidad que has tenido en compartir, y bueno, quedamos a la espera que esté. Bueno, Jorge, ¿nos quieres pasar la invitación que tenemos para dentro de unos días? Sí, ahora lo paso. Bueno, aquí en el chat os he puesto los dos enlaces para los libros que os he comentado. Creo que se pueden ver ahora se puede ver uno de ellos en pantalla. Os lo he puesto en el chat, ¿vale? Los dos enlaces. Y la invitación que comentaba Marcela. Yo conocí a Marcela el año pasado, justo en un congreso que organicé en línea en la Universidad de Castellón. En la Universidad de Castellón estamos muy por la labor de trabajar español como lengua extranjera y desde un ámbito de innovación educativa. Entonces, el año pasado estuvimos trabajando español para niños y este año vamos a hacer una propuesta de multiculturalidad, multiliteracidad y multimodalidad, tanto para niños como adolescentes. Esto es un congreso que hemos montado ahora. Será dentro de 2 semanas, 2 semanas. Dentro de 2 semanas vamos a tener el congreso y este congreso, si queréis, os voy a pasar el programa aquí en el chat también. Hemos invitado a personas especialistas en estos 3 ámbitos. Es un congreso que realmente está subvencionado por la Universidad Jaume I de Castellón. Hemos pedido este proyecto de innovación educativa y por eso, si quien se quiera matricular, los alumnos de la Universidad de Castellón no pagan nada y toda la gente externa que quiera venir a compartir con nosotros este congreso, la matrícula es de 20 euros. Sabemos que es en línea, que muchas veces no podemos acudir a los congresos, que muchos congresos por menos de 60 euros no puedes acceder y pensábamos eso, que abrir esto con una cuota de 20 euros, si a alguien le interesa, que estaría bien que podáis participar. Realmente esto es una cosa que hemos hablado ahora Marcela y yo, no íbamos a decir como colofón de publicidad, pero bueno, os invitamos a que podáis venir y si alguien dice no me viene bien acudir pagando 20 euros, que me lo diga y hacemos algo para que pueda acudir de todas formas. Más generoso imposible, señor. Y bueno, por otro lado les puedo decir que tuve la suerte de estar invitada el año pasado y realmente muy bien organizado, con muy buen nivel y además la participación de los estudiantes es muy rica. El año pasado tuvimos participación de los estudiantes de China también, que realmente resultó algo muy, muy interesante, muy rico de compartir, así que chapó, señor. Muchas gracias. Vale lo que están haciendo desde su lugar y compartiendo con nosotros. Bueno, nos ha compartido también aquí, están agradeciendo, siguen agradeciendo las personas, y bueno, y ahora viene lo mío, mi pequeño promo, ¿ok? El próximo aprendizaje entre colegas va a ser totalmente diferente, porque va a ser una especie de coloquio, de congreso, no congreso, coloquio, un seminario de 5
ponencias diferentes sobre lengua de herencia y erosión lingüística, algo que vamos a organizar entre distintas compañeras. Va a ser el 17 de noviembre. Es nuevito, son los primeros que se lo cuento. Así que si quieren anotarse, 17 de noviembre van a tener, en unos días van a tener más detalles, y esto, bueno, yo no estoy al tanto de, estoy invitada, pero va a ser algo que va a pertenecer dentro del equipo de Sin Fronteras. Así que bueno, eso o sea que hasta el 17 del 11 me despido, pero bueno, como saben, tengo varios eventos este mes. Este mes, Jorge, no tengo aire para respirar. Estamos muy contentos con los cursos que estamos organizando, así que bueno, los esperamos, y las 2 semanas cruzamos el agua para Estados Unidos. Los proyectos se llevan a Estados Unidos, así que estoy muy contenta de que realmente cruzando fronteras con los proyectos que estamos haciendo entre los diferentes colegas. Bueno, sin más, Jorge, gracias a todas y todos los que estuvieron presentes hoy, que tomaron este tiempo, y bueno, nos vemos. Claudia dice, ¿viven todos y presentadores? Ok, sí. Ay, madrugada, sí, los horarios son terribles, pero no se preocupen, el que se perdió algo tiene que salir, pasen la info. Yo no la misma semana porque no tengo tiempo, pero en cuanto puedo lo cuelgo en el sitio, pueden acceder, pueden verlo todas las veces que quieren, y generalmente con los enlaces, con todo lo que el ponente o la ponente haya compartido. Ningún problema, esto es entre todos, ¿ok? Se construye. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias, Marcela. Chao. Buen semestre, Jorge. Muchas gracias, Un igualmente. éxito. Y la semana que viene, arriba, ¿eh? Vamos. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos por ahí. Chao.